Buenas noches. Quisiera saber si me escuchan. Buenas noches. Buenas noches, claro, ingeniero. Tenemos ya la presentación. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, entonces estamos por iniciar. Buenas noches a todos. Gracias por hacer el tiempo de estar en la conferencia, en nuestra última conferencia. La verdad es que esta semana, yo no sé para ustedes, pero he sentido que se han pasado volando y eso es bueno. Creo que, creo que hemos estado entretenidos. Ha sido un buen curso. He visto su participación en los foros, sus tareas, muy comprometidos en ellas y la verdad es que los quiero felicitar. Ya solo nos queda una asignación más, una tarea más, un foro y el examen. Entonces, pues como se los he dicho estas 2 semanas anteriores, tenemos la manera de no esperar hasta la última hora para subirlas y la última hora para hacerlas, porque en especial la tarea de esta semana sí lleva un poquito más de tiempo. Dediquemos el tiempo necesario, por favor. Em, ya nos quedan pocos días, ¿verdad? Ya es viernes, pero tratemos la manera de que cerremos de buena manera lo que, lo que ya empezamos, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con nuestra videoconferencia de esta noche. Vamos a hablar esta noche sobre el estudio de tiempos. Como ustedes habrán revisado ya en su material, pues el estudio de tiempos es una técnica de medición del trabajo y nos sirve para registrar tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a elementos de una tarea definida. Alguien me decía esta semana en el curso presencial, mire, ingeniero, ¿y para qué nos va a servir a nosotros conocer los tiempos? Me decía, ¿para qué vamos? Es que nosotros hacemos estudio de tiempos. Pues como analistas de métodos o como responsables del recurso humano en algún momento, es necesario que conozcamos cuánto tiempo nos lleva a hacer una tarea o cuánto tiempo le lleva a las personas que están bajo la responsabilidad el ejecutar una tarea. Recuerden que esta unidad se entrelaza con la unidad de salarios o de remuneración que podemos aplicar a través de pago a destajo. Esto puede ser algo que puede ser resultado del estudio de tiempos. El estudio de tiempos nos va a decir cuánto dura una tarea, pero también nos puede decir cuál sería la meta para hacer esa tarea, en cuánto tiempo debería ser terminada. Y eso nos podría servir para establecer un tipo de incentivo laboral o planes de salarios escalonados o planes de salarios por rendimiento. Todo esto sale o nace de un estudio de tiempo, ¿no? La idea es que bajo condiciones normales y determinadas podamos analizar datos a fin de averiguar cuál es el tiempo que se requiere para efectuar una tarea según una norma de ejecución ya preestablecida, ¿verdad? Según un método, según un, un patrón para hacer las operaciones, de acuerdo a la manera que nosotros actualmente trabajamos. ¿Qué herramientas utilizamos nosotros para el estudio de métodos? Pues las herramientas son realmente herramientas sencillas, un cronómetro. Utilizamos también un tablero para observar. Normalmente es lo que conocemos nosotros como una tabla, ¿verdad? Y formularios para estudio de tiempos, formatos donde nosotros podamos hacer nuestras anotaciones en relación al tiempo que estamos observando. Veámoslo un poquito más detallado. El cronómetro. Hay dos tipos de cronómetro, el cronómetro mecánico o el análogo, ¿verdad? Que a su vez puede subdividirse en el ordinario
o la vuelta a cero y cronómetro de registro fraccional de segundos. Estos prácticamente los tipos de cronómetros análogos que en algún momento podamos utilizar. El cronómetro ordinario, ¿verdad? Como el reloj de agujas, ese que en algún momento podemos utilizar para medir una tarea eventual. Y el que puede ser un poco más exacto, que es el electrónico, que muchas veces es un solo dispositivo que funciona como cronómetro y otras veces es un dispositivo integrado en otros aparatos. Por ejemplo, nuestro teléfono celular tiene un cronómetro. Los relojes a veces tienen cronómetro. Lo interesante es que cuando nosotros utilizamos un cronómetro, hay dos formas diferentes de tomar tiempo. Uno es el tiempo continuo o el cronometraje continuo y el otro cronometraje vuelta a cero. El continuo es cuando nosotros ensamblamos o visualizamos una tarea, analizamos una tarea desde que inicia hasta que termina. Y todas las repeticiones que existan de la misma. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo el ensamble de algunas piezas, de alguna pieza en específico, podemos ver 10 repeticiones con el cronómetro funcionando y al final de las 10 repeticiones paramos el cronómetro y sacamos un promedio. El tiempo total dividido 10 y nos va a dar el tiempo de una sola repetición. Y la otra forma es la vuelta a cero. La vuelta a cero es, hago una repetición y paro el cronómetro. Hago otra repetición y vuelvo a tomar y parar el cronómetro. Entonces, cada vez que se hace una repetición se toma un tiempo. Ambas tienen sus implicaciones. Sin embargo, de acuerdo a la experiencia, yo les podría decir que mi recomendación sería que utilicemos un cronometraje continuo, porque este nos va a dar todas las eventualidades que en algún momento se puedan presentar. El operario haga una pausa activa, que se rasque la cabeza, que se toque los ojos, que no sé, cualquier cosa que pueda estar involucrada en la tarea, que con un cronometraje vuelta a cero no lo vamos a ver, porque ahí únicamente vamos a tomar el tiempo de un solo armado, ¿verdad? El tablero es como estos que vemos nosotros acá, que puede ser, eh, tiene que ser un tablero rígido, ¿verdad? El tamaño puede, independientemente, los que conocemos son tamaño carta o tamaño oficio, podemos usar cualquiera de los dos. La idea es que podamos nosotros colocar nuestro formulario en él y que podamos, y que nos sirva de base para colocar nuestro cronómetro y que podamos hacer las anotaciones libremente, ¿verdad? Hay algunos como estos, que traen el cronómetro incorporado y hasta calculadora para que nosotros podamos hacer de una vez las conversiones necesarias. Pero cualquier tablero es funcional. Algo importante que nosotros podemos utilizar son los formularios. Aquí vamos a poder registrar el departamento, la operación. Podemos hacer anotaciones sobre, por ejemplo, qué método estamos utilizando, qué pieza es, el material y así. Cual, cualquier información que sea relevante con respecto a la tarea que estamos nosotros observando. Podemos anotar el número de repeticiones o de eventos que nosotros hemos decidido observar. Al final podemos sumar, podemos hacer un promedio, encontrar el tiempo normal, los suplementos, el tiempo estándar, la frecuencia por ciclo. Esta, esta hoja de resumen o formulario nos va a servir para hacer nuestras anotaciones de una manera ordenada.
Ok, veamos ahora algunas causas que pueden motivar a la elección de una tarea como objeto de un estudio de tiempos. Así que, ¿qué nos puede llevar a nosotros a hacer un estudio de tiempos? En primer lugar, la aparición de una novedad en la tarea, ¿sí? Un nuevo producto, un nuevo componente, un operario, una operación diferente, una serie de actividades diferentes, un material o que hayamos cambiado el método. Y cualquier cambio que nosotros le hagamos a la tarea va a obligar a que volvamos a establecer el tiempo que lleva a hacerla. También lo podemos hacer bajo petición de los trabajadores o los representantes de los mismos. El estudio de tiempo nos puede servir para asignar cargas de trabajo y para poder de alguna manera establecer si las actividades o si las asignaciones son en cantidad suficientes para la persona que las está realizando, para poder establecer si su carga de trabajo es adecuada o si no está sobrecargado o si tiene muy poco trabajo. También nos ayuda a identificar cuellos de botella. Los cuellos de botella son aquellas situaciones donde las tareas no fluyen, ¿sí? Donde algo se queda entrampado, ya sea porque la actividad se volvió lenta, porque necesitamos crecer, pero en ese punto en especial o en ese lugar en especial se detuvo la tarea, se detuvo el que traía continuamente el proceso. Entonces, hay necesidad de evaluar si nuestros tiempos son los adecuados. O se conoce en ingeniería como la necesidad de hacer un balanceo de líneas. Un balanceo de líneas, ¿sí? En términos generales y sencillos, no es más que asignar los recursos disponibles, entiéndase personal o maquinaria o herramientas, en las posiciones necesarias para que el flujo del proceso continúe sin detenerse. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al supermercado y de repente la cola empezó a crecer, entonces abren una nueva caja para hacer que las personas que están en la cola avancen más rápido. Eso es prácticamente el principio de balancear una línea. Asignar un recurso para hacer que el flujo sea continuo. También por fijación de tiempos estándares antes de implementar un sistema de remuneración. Un sistema de remuneración por rendimiento. El estudio de tiempos nos ayuda a establecer esos tiempos estándares. Nosotros en algún momento quisiéramos hacer un tipo de salario a destajo o dar un bono por productividad, lo primero que tenemos que saber entonces es eh, cuál es el tiempo estándar de operación y poder determinar entonces cuál va a ser la meta. Para, sobre la meta, colocar un sistema de incentivos. También cuando en algún momento tenemos bajo rendimiento o excesivos tiempos muertos, es importante que hagamos un estudio de tiempos que nos ayude a validar lo que hemos observado y que también nos ayude a establecer qué podemos hacer durante esos tiempos muertos. El estudio de tiempos también nos puede servir como dice acá, para la preparación de un estudio de métodos como herramienta de evaluación de dos o más alternativas. ¿Sí? Al final, un factor decisivo entre dos métodos diferentes podría ser la velocidad con que estos se realizan o el tiempo que nos lleva a hacer cada uno. Al final, en, en este sentido, el tiempo es lo que dice el dicho, ¿verdad? El tiempo es dinero. Entonces, mientras más rápido nosotros trabajamos, menos dinero vamos a invertir. Si lo hacemos directamente en relación a mano de obra, mientras más rápido sea, el coste de mano de obra va a ser menor. O si en algún momento nosotros identificamos que hay un aparente costo excesivo en algún trabajo o en alguna operación, pues hagamos un estudio de tiempos para ver si realmente esto está sucediendo y cómo podemos hacer para minimizarlo.
Algo bien importante es que cuando nosotros realizamos un estudio de tiempos, debemos seleccionar a un grupo de trabajadores para realizar el mismo, ¿sí? Debemos eh, no solamente seleccionar una actividad, sino también debemos seleccionar a los operarios, al operario o a los operarios. Desde el punto de vista del analista de métodos, como dice acá, desde el punto de vista ingenieril, existen dos tipos de trabajadores. Los trabajadores representativos, que son los trabajadores cuya competencia o desempeño son promedio, y existen los trabajadores calificados, que son aquellos que tienen experiencia o que tienen ciertos conocimientos o habilidades o cualidades para efectuar el trabajo según normas satisfactorias de calidad, cantidad y seguridad, ¿sí? Estos son aquellos que hacen el trabajo de una manera eh, ¿sí? Y que de alguna manera por su experiencia o por las habilidades o cualidades que tienen, también lo hacen más rápido. Entonces, esto nos lleva al entendimiento de que en cualquier tipo de actividad, en cualquier tipo de empresa o de industria, vamos a tener trabajadores representativos y trabajadores calificados. Si lo vemos desde el punto de vista de tiempo, los representativos son aquellos que operan bajo un tiempo normal o un tiempo promedio, y los calificados son aquellos que trabajan más rápido del promedio, porque hacen algo diferente. Cuando seleccionamos al operario que ejecuta el trabajo, el especialista debe disponerse a exponer cuidadosamente el objeto de estudio y lo que hay que hacer, lo que decir. Entonces, esto quiere decir que nosotros le tenemos que informar al operario, a los operarios, que vamos a hacer un estudio de tiempo. Y las recomendaciones son decirles, primero, que ejecuten el trabajo a un ritmo habitual, ¿sí? Como que si uno no estuviera observándolos. Que realice las pausas a las que está acostumbrado, ¿sí? Esto va de la mano con lo primero, ¿verdad? Que haga su trabajo tal cual, ¿sí? Que no se esfuerce más de la cuenta y que tampoco lo haga más lento, sino que trate la manera de hacerlo de la manera en que siempre lo hace. Y si para porque bosteza, porque tiene que anotar algo, lo que sea, que haga las pausas a las que está acostumbrado. Y principalmente exponga qué dificultades van apareciendo en el camino, porque esto nos va a servir también para mejorar el método de trabajo. Algo bien importante es la posición física del especialista, ¿sí? O de la persona que está haciendo el análisis. Como dice acá, el especialista deberá situarse de manera tal que pueda observar todo lo que es el operario, particularmente con las manos, que tenga una visión clara y directa de lo que el operario hace. Su posición no debe obstaculizar al operario ni entorpecer sus movimientos. Tampoco debe estar ahí distrayendo la atención del operario, sino que debe eh, pues dejarlo actuar libremente y que él trabaje como que si estuviera solo. No debe estar ni delante del operario ni tan cerca que también le dé a él la sensación de casi que lo tiene encima, ¿verdad? Es importante que el trabajador pueda observar al especialista con un simple movimiento de cabeza, ¿sí? Que solo con levantar la cabeza puede ver que está enfrente o que está a un lado, pero que no esté tan cerca que lo esté hostigando o que en algún momento pueda entorpecer las tareas que él hace. La posición, como dice acá, exactamente depende además del espacio disponible y de la clase de operación que se estudie, pero de manera general es conveniente que el especialista se sitúe a un lado del operario, más o menos a unos 2 metros de distancia, ¿sí? 2 metros de distancia es prácticamente el margen que tenemos nosotros para accionar
cuando estamos en una posición de trabajo, en un ambiente de trabajo. ¿Sí? Mi margen de acción son 2 metros. Más allá de 2 metros, ya no me voy a mover. Si yo estoy haciendo una tarea, entonces cualquiera que esté a 2 metros de mí me puede observar sin entorpecer lo que yo esté realizando. Algo bien importante es que de ninguna manera se debe intentar cronometrar al operario desde una posición oculta, ¿sí? O sin su conocimiento, o con el cronómetro entre la bolsa. Esto nos puede llevar a cometer muchos errores a la hora de estar tomando tiempo. ¿Cuáles son las etapas del estudio de tiempos? En primer lugar, como esto es un análisis de operaciones o de actividades, debemos de obtener y registrar toda la información posible acerca de la tarea del operario y de las condiciones que pueden influir en la ejecución del trabajo. Todo lo concerniente al trabajo lo vamos a registrar desde el inicio. Número 2, vamos a hacer un registro completo del método y vamos a descomponer la operación en todos sus elementos. Posteriormente vamos a examinar cada descripción para verificar que se estén utilizando los mejores métodos de trabajo. Y número 4, vamos a medir el tiempo con un instrumento apropiado y registrar el tiempo invertido por el operario en realizar cada elemento de la operación. Aquí es donde realmente inicia el estudio de tiempo. Número 5, paralelamente o simultáneamente con la medición debemos determinar la velocidad del trabajo del operario por correlación con el ritmo normal del trabajo de este. Vamos a observar, vamos a cronometrar y vamos a verificar si realmente lo que creemos que dura la tarea es lo que realmente dura la tarea. Y vamos a convertir los tiempos observados en tiempos normales o básicos. Vamos a determinar los suplementos por descanso que se van a añadir al tiempo normal y vamos a determinar el tipo de tiempo estándar de la operación. En este sentido, existen diferentes tiempos que vamos a determinar en el estudio. El primero es el tiempo cronometrado. El tiempo cronometrado. ¿Y este qué es igual? Es igual al tiempo que nosotros tomamos con el cronómetro, ¿sí? Que en cierto sentido va a ser el promedio de los tiempos que nosotros tomemos. Pero esto es lo que podríamos nosotros decir el tiempo que hemos medido, ¿sí? Eso es el tiempo cronometrado. Luego existen los tiempos normales o el tiempo normal. El tiempo normal se compone de cronometrado, pero está complementado por los suplementos. ¿Qué son los suplementos? Los suplementos son factores que van a afectar el tiempo cronometrado. Ustedes toman el tiempo, por ejemplo, el tiempo que una persona le lleva en alguna tarea que nosotros conozcamos fácilmente. Un licuado, por ejemplo. Nosotros queremos hacer un licuado. Sacamos la fruta, licuamos y servimos. Esa sería la actividad. Ahora imagínense a alguien que pasa haciendo licuados todo el día. ¿Qué suplementos le podemos agregar al tiempo que hemos cronometrado que lleva a hacer la actividad de hacer un licuado? ¿Ok? Pues, por ejemplo, que la persona descanse, ¿verdad? Si nosotros hablamos de una jornada diurna normal, las personas en teoría trabajamos 8 horas. Sin embargo, dentro de la jornada de trabajo debe haber un tiempo de descanso y de ingerir alimentos. Entonces, al final no trabajamos 8 horas, sino trabajamos
7 horas con 15 minutos o 7 horas en algún momento. Entonces, aquí hay un suplemento por tiempo, ¿no? No vamos a afectar al tiempo cronometrado por el tiempo que descansamos. Si ustedes hacen una observación de un día de trabajo, los suplementos podrían ser porque el operario hizo pausas activas, entonces bostezó, se estiró, se paró, se sentó. Hay que contabilizar ese tiempo que se perdió por estas pausas, o porque fue al baño, o porque estornudó, porque rascó los ojos, ¿sí? Cualquier actividad que en algún momento le pueda restar tiempo. Entonces, estos factores los tenemos que sumar al tiempo cronometrado para poder determinar entonces un tiempo normal. El tiempo normal va a ser el tiempo que hemos cronometrado más un suplemento o una tolerancia. Y esto nos va a ayudar también para que podamos determinar el tiempo estándar de operación. El tiempo estándar de operación no es más que el ritmo de producción que nosotros queremos tener o la meta que queremos alcanzar. Aunque algunas veces el tiempo estándar viene dado también por la capacidad instalada que nosotros poseemos. Lo que la teoría dice que debería durar nuestra tarea. Con todo esto, nosotros deberíamos ser capaces de limitar entonces y cronometrar nuestro estudio del trabajo. Una vez que registramos toda la información concerniente a la operación del operario que puede influir en la ejecución del corroborado la idoneidad del método, o sea, que sea el mejor método, vamos entonces a proceder a la etapa de cronometraje. El primer paso es definir la actividad que vamos a cronometrar y si el método que vamos a cronometrar es el idóneo. Y si no, pues el estudio nos va a revelar si podemos hacer algo con esto. La etapa 2 mencionaba que deberíamos descomponer las tareas en elementos, delimitar los elementos y determinar el tamaño de la muestra. La descomposición de la operación de elementos nos va a dar como resultados ciertos conceptos fundamentales para el estudio. Primero, ¿qué es un elemento? Un elemento es la parte limitada de una tarea definida, ¿sí? Una parte de la tarea. Y nos ayuda o nos facilita la observación y la medición. Debemos entender también que es un ciclo. Es un ciclo de trabajo, es una sucesión de elementos. El ciclo es un conjunto de elementos que son necesarios para efectuar una tarea y obtener una unidad de producción. ¿Por qué es importante descomponer la operación en elementos? Porque esto nos permite separar el tiempo productivo del tiempo improductivo, ¿sí? Así como lo hicimos con el estudio de movimientos, cuando vimos el diagrama de manual, nos decía que habían movimientos efectivos y no efectivos. Entonces, esto lleva mucha relación porque todo lo que no es efectivo va a ser improductivo. Entonces, es importante que nosotros determinemos cuánto es el tiempo productivo real y cuánto es el tiempo improductivo con el que deberíamos de trabajar para convertirlo en tiempo productivo. También nos sirve para evaluar la cadencia de trabajo con mayor exactitud de la que es posible con un ciclo íntegro. ¿Sí? Esto nos permite que el operario no trabaje, aunque no trabaje al mismo ritmo durante todo el ciclo, pues tenga cierta destreza para ejecutar las operaciones. Es eh, no es lógico pensar que el mismo ritmo va a tener el operario a las 7, 8 de la mañana que a las 5 de la tarde, que a esa hora ya está cansado. O que tengamos la misma productividad un lunes que un miércoles o que un viernes. Entonces, eso quiere decir que nos debemos ocupar de cada elemento según su tipo. Veamos los tipos de elementos que existen.
Primero lo que tenemos que hacer es aislar los elementos que causan mayor fatiga y fijar con mayor precisión sus correspondientes suplementos. Después, verificar con mayor facilidad el método de trabajo de manera que se pueda detectar la adición u omisión de elementos. Hacer una especificación detallada del trabajo y extraer los tiempos de los elementos que se repiten con mayor frecuencia para que podamos establecer datos estándar. Con esto ya podemos encontrar entonces cuáles son los elementos que podemos llegar a encontrar en nuestro estudio de tiempos. Existen elementos repetitivos y que estos aparecen en cada ciclo. Por ejemplo, los elementos que consisten en recoger una pieza antes del montaje. Esos siempre van a estar presentes. Otro tipo de elemento presente son los elementos casuales. Estos no aparecen en cada ciclo de trabajo, sino a intervalos regulares o bien irregulares. Por ejemplo, enhebrar la máquina de costura. Esto es algo que no se hace cada vez que se va a hacer una pieza, pero sí es parte del trabajo. En algún momento lo vamos a hacer. Va a tener lugar en algún ciclo. Entonces debemos añadir ese tiempo al ciclo de operación. Debemos de contemplar que en algún momento vamos a enhebrar la máquina y ese es un tiempo que se debe agregar. Si no lo contemplamos, si no contemplamos este elemento casual, nuestro estudio de tiempos va a ser inexacto, porque vamos a tener el tiempo para producir una pieza, pero no le vamos a contemplar que en algún momento tenemos que hacerle un ajuste a la máquina para que la pieza se pueda trabajar. Entonces vamos a tener una expectativa de producción mayor a la que realmente tenemos. ¿Sí? También hay elementos constantes, que son aquellos cuyo tiempo básico de ejecución es siempre igual, ¿sí? Como atornillar una tuerca, porque es del mismo largo, del mismo grosor, de la misma medida, lo hacemos con el mismo desatornillador o atornillador, entonces siempre nos vamos a tardar el mismo tiempo en hacerlo. Eso es algo constante. Existen elementos variables, que son aquellos cuyo tiempo cambia, de acuerdo a las características del producto, por peso, por calidad. Por ejemplo, si ustedes estuvieran aserrando madera a mano con un serrucho, ¿verdad? El tiempo va a variar dependiendo de la dureza de la madera. O barrer el piso, por ejemplo, va a depender cómo lo barramos de la superficie. Si la superficie es lisa, si es rugosa, si es inclinada. Eh, Nunca la tarea nos va a llevar el mismo tiempo, va a ser diferente. Existen elementos manuales que son los que hace el trabajador y existen elementos mecánicos que son los realizados por las máquinas. Todos los movimientos o las actividades que hagan las máquinas son los denominados elementos mecánicos. Después de esto, ya que hemos definido los elementos de que hacemos nuestra toma de tiempos y tomamos nuestro tiempo cronometrado, es importante que nosotros definamos el tamaño de la muestra que vamos a utilizar. Existen dos métodos para hacerlo, que se mencionan en el contenido de la semana. El método estadístico es uno de ellos. Y este, pues, de alguna manera, con una fórmula estadística nos va a llevar a obtener el tamaño de la muestra adecuado. Y también existe otro método que a través de una tabla nosotros podemos encontrar cuál es el tamaño apropiado para poder hacer nuestro estudio. Sin embargo, cualquiera de los dos métodos que ustedes utilicen es válido para a la hora que nosotros hagamos un estudio de tiempos. Lo más importante de esto es que nosotros podamos interpretar el tiempo que hemos encontrado a la hora de hacer el estudio y poder establecer el objetivo principal del estudio, ¿sí? Nosotros, como dijimos al principio, nosotros podemos hacer estudio de tiempos si en algún momento queremos comparar dos métodos de trabajo, queremos establecer un sistema de incentivos laborales, si queremos implementar un tipo de pago a destajo o si queremos nosotros
verificar por qué hay tanto tiempo perdido. La importancia del estudio de tiempo radica en la información que nos da. Al final de cuentas, es importantísimo que nosotros conozcamos cuánto tiempo nos lleva o le puede llevar a alguien a hacer una actividad. Porque al final nosotros somos los responsables de pagar por esa actividad. También existen los elementos dominantes. Son aquellos que duran más tiempo que cualquier elemento. Por ejemplo, calentar agua. Si ustedes van a hacer café instantáneo, por ejemplo, el calentar el agua va a ser el elemento dominante porque es el que mayor tiempo va a llevar. Después es solo agregar azúcar, café y revolver y listo. Pero lo que más tiempo va a llevar es lo que nosotros denominamos elemento dominante. Y hay elementos extraños que no son parte necesaria del trabajo, pero que de repente aparecen. Entonces, estos elementos extraños nos van a servir para incluso como parte de los suplementos o las tolerancias. Muy bien. No sé si tenemos o existe alguna duda por ahí presente. Me imagino que para la fecha en que estamos ya la mayoría de ustedes leyó el contenido de la semana. Entonces, puede ser que las dudas vayan enfocadas con las tareas o con la tarea de esta semana. Entonces, tenemos un tiempo para poder aclarar algunas dudas. El tiempo es de ustedes. Si no tenemos dudas, entonces quiere decir que todo ya está claro para poder hacer la tarea y no hay ningún Buenas noches, problema. ingeniera. Yo sí tenía Ahora una sí, duda. dígame. Con respecto de la tarea, como dice ahí de los lapiceros Bic, lo único es de que sería solo lo de la mina de tinta y el tapón, porque, por ejemplo, el tapón de arriba, no lo puedo quitar solo así, sino que ya viene como a presión. Sí, Entonces, está bien, no se preocupe. Puede ser solo esas tres piezas. ¿pueden ser solo esas tres piezas? Así es, pueden ser Ah, solo ok. las tres piezas. Lo importante Ah, es ok. que logre establecer usted o ir eh, armando uno por uno hasta completar Las 10 unidades. ¿sí? En distintas veces, ¿verdad? La idea es que usted pueda establecer entonces un tiempo cronometrado promedio de esa actividad para posteriormente encontrar el tiempo normal y el tiempo estándar, ¿verdad? Ah, ok. Si pongo todas las piezas dentro de una caja, las 10 veces tienen que ser así. Es correcto, porque usted lo tiene que hacer con el mismo método siempre. Ah, ok, está bien, perfecto, Mi gracias. recomendación sería que pusiera cada pieza en diferente caja. Así como, como para hacer un... Como que se estuviera ya en planta, supongamos. Exacto. Que usted Ok, para que perfecto. no tenga que estar buscando las piezas, sino que usted ya solo tome, ¿verdad? Y arme. Ok, está bien, perfecto. Ok. No sé si alguien más tiene alguna duda. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Perdón, ¿los tiempos se van a medir lapicero por lapicero o los 10 de un solo y después se arman otra vez los mismos 10? Mi recomendación es que lo hagamos en tiempo continuo, o sea que armemos del 1 hasta el 10 y de ahí volvamos otra vez del 1 hasta el 10 y que después solo saquemos promedio de cuánto sería entonces el tiempo de uno solo, ¿sí? Para que podamos tener ahí cualquier eventualidad que pueda surgir en el camino, ¿verdad? De repente que se les cae una mina, pues al final de cuentas esas son cosas que pueden ocurrir en la vida real, ¿verdad? Eh, y eso es lo que nos va a ayudar en algún momento también a tener un tiempo más exacto. Excelente, gracias, ingeniero. Y otra pregunta, aprovechando, ¿el examen ese va a ser del material de las 3 semanas? Así es.
El Perfecto. examen es teórico. ¿Sí? Ok, gracias, ingeniero. Muy bien. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Soy Pablo Oliva, solo con una consultita. Dígame, Pablo. Le estaba compartiendo yo a un compañero para salir ahí de dudas. Los tiempos que se van a tomar van a ser solo del ensamblaje, ¿verdad? No de la desarmada de los lapiceros. No, solo de ensamblar. Solo de ensamblaje, ¿verdad? Sí, solo de ensamblaje. Podemos usar cualquiera de los dos métodos. Sí, aunque como yo le decía a su compañero hace un momento, el tiempo continuo nos va a dar un tiempo más exacto. El tiempo continuo, o sea, sería prácticamente 10 por 10. 10 por 10, porque si usted lo hace por paro, va a tener específicamente armar uno, armar otro, armar otro, armar otro, pero no va a tener esas eventualidades de que de repente se cruzó o se le cayó un tapón o bostezó o algo que en algún momento haga que su tiempo sea más normal. Okay. Ujú. Muy bien. Solo lo que pide la tarea hay que calcular, ¿verdad? Solo lo que pide la tarea. Pero si Con... quisieran calcular algo más, bienvenido, ¿verdad? Y Bueno. enriquece más la tarea, ¿verdad? Pero lo básico es lo que está ahí. Sí, porque como yo estaba leyendo por ahí cómo calcular todo eso y pide ahí el coeficiente de eficiencia y toda esa cuestión, Claro. pero no lo Eso dan, ese es el inconveniente. ya es un complemento a la tarea, ¿verdad? Ajá, Y precisamente para eso nos ayuda el estudio de tiempos, para poder determinar la eficiencia de una tarea. muy bien. Y con el plan con la última pregunta que hice, que si nosotros fuéramos, por ejemplo, los propietarios de la empresa, ¿verdad? Ahí tal vez sí, yo considero que resulta un poco no tan así acertadamente, porque como solo nos están diciendo que ensamblemos los lapiceros, ¿verdad? Así es. No tenemos ahí mayor detalle como para ponerle un costo por tiempo de lapiceros o por unidades producidas, ¿verdad? Pero sí lo pueden plantear. Pero es Por un ejemplo, breve usted puede decir, comentario, bueno, ¿verdad? yo tengo operarios a los que les pago salario mínimo por ensamblar N cantidad de lapiceros al día. Bueno, o sea, Imagínense es cuestión del criterio de cada quien. así es. Imagínense que vivimos en un mundo sin automatización, donde todo eso es manual, ¿verdad? A eso me refería, porque como nosotros lo estamos ensamblando a mano, pero Así es. realmente en la fábrica donde hacen los lapiceros no creo que los ensamblen a mano, esos ya vienen casi que pasan por un proceso donde casi que se arman solitos todos, ¿verdad? Más que todo es solo Exacto, de inspeccionar, ¿verdad? exacto. Aquí el ejercicio es por lo práctico. Solo para fin didáctico, Así estamos es por lo hablando. práctico y algo tan común que todos podemos encontrar que es un lapicero, ¿verdad? Cabalmente. Muy bien, dudas resueltas. Gracias, ingeniero. Feliz noche. Feliz noche. Lo interesante, damas y caballeros, es que en algún momento pudiéramos llevar a la realidad de nuestras empresas, ¿verdad? Y poder hacer un estudio de alguna tarea en específico. Y por el tiempo que nosotros tenemos para el curso, que son 3 semanas, es, la verdad no daría tiempo a hacer un estudio en una empresa, ¿verdad? Por eso es que hacemos un ensayo eh, semejando una actividad laboral u operativa en una mesa de trabajo en casa, ¿verdad? Pero lo interesante sería que lo pudiéramos llevar a la vida real, ¿verdad? Pero bueno, si alguien tiene alguna duda, tenemos unos minutos. Si no, para mí de verdad fue un gusto haber compartido con ustedes estas semanas. Sé que todavía nos quedan unos días, pero tal vez ya solo voy a tener interacción con algunos por WhatsApp. Eh, los felicito. eh, Han habido unas muy bonitas tareas. Un poquito ahí nos hemos quedado tal vez con el seguimiento de instrucciones, pero la mayoría estamos muy bien. Ánimo, que solo nos queda una semana más para completar esto y tener los resultados que esperamos, ¿verdad? Entonces,
ánimo y hacia adelante, ¿verdad? Que tengan una buena noche todos, que Dios les bendiga. Y cualquier cosa estoy a la orden en WhatsApp o al correo o por llamada, como algunos lo han hecho en otras ocasiones. Pase feliz noche. Buenas noches a todos. Feliz noche.